las precampañas, cuáles son las lecciones que les dejan, qué han podido conocer en una precampaña que, como usted sabe, incluso ha tenido episodios de violencia política como los que se vivieron a principios de este año en Coyoacán y recientemente propaganda atribuible al narco, aunque no ha sido confirmado, que tensa el clima político en la capital del país. Vamos a hablar de esto, cuáles son las experiencias, hacia dónde ven, cuáles los conflictos, dónde los focos rojos de la elección en la Ciudad de México, que ha sido una ciudad gobernada durante 20 años por el PRD y hoy está en peligro de perderla según todas las encuestas. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver unos datos de contexto para volver aquí a nuestro foro, a arrancar nuestro programa, nuestro debate de hoy. La elección para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México será de las batallas más peleadas el próximo 1 de julio, porque el PRD podría perder su principal bastión en las últimas 2 décadas y por la trascendencia de la capital del país como vitrina y referente nacional. El gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales firmaron un doble convenio de colaboración para garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo en coordinación y bajo marco jurídico. Se trata de un blindaje en el cual ambas partes se comprometen a fomentar la denuncia electoral, así como darle un cauce efectivo a través de la pronta comunicación con todas las instituciones involucradas. Además, la Contraloría General de la Ciudad de México realizará 50 auditorías a programas sociales de las 16 delegaciones políticas, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Capitalina y 94 intervenciones y acciones orientadas a prevenir, supervisar y evaluar la actuación de los servidores públicos en el proceso electoral. El crecimiento del delito en la capital es un factor que preocupa, además de la violencia política, y ya a unos días del cierre de la precampaña aparecieron mensajes del crimen organizado en una de las zonas más transitadas del sur de la ciudad, situación que tensa el ambiente, aunque solo se trate de actos propagandísticos. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que han firmado 2 instrumentos jurídicos con la FEPADE, uno que permite y que establece obligaciones para el gobierno de la Ciudad de México y esquemas de colaboración y coordinación, porque lo más importante será estar en esta comunicación permanente. No están de ninguna manera dispuestos a tolerar o a conocer ámbitos de impunidad, indicó. La precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, dijo que Barrales representa la continuidad. En cambio, Sheinbaum representa la innovación y la esperanza en la ciudad. Aseguró que no tienen muchas ideas porque están tomando las ideas de Morena. Por su parte, Barrales aseguró que López Obrador asumirá la candidatura en la capital en el momento en que Claudia Sheinbaum vaya abajo en las preferencias. Arriola hizo una invitación pública sin definir fecha a Barrales y a Sheinbaum para debatir, dijo, con propuestas de altura sobre los mejores proyectos de la Ciudad de México. Vamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros desde diciembre. Todos hemos podido atestiguar una fuerte difusión de spots de los candidatos a la Ciudad de México, al gobierno de la Ciudad de México. Y es que se trata de una elección que en efecto será muy competida, muy intensa y en la que sin duda pues, se convertirá en un referente nacional por ser la capital un escaparate de lo que sucede o hacia lo que pueda suceder en otras partes. Sin embargo, aquí la precampaña no ha sido fácil. Se han ocurrido eventos incluso de violencia política como los que se vivieron en Coyoacán y recientemente, a unos días de que concluyan ya estas precampañas, incluso mensajes violentos atribuidos o atribuibles al narcotráfico que aparecieron en el periférico, lo cual ha tensado el clima político de este país. Y sin duda este es el contexto de enormes retos que tendrá que enfrentar la autoridad electoral y por eso me da mucho gusto que esté aquí conmigo Yuri Beltrán, que es consejero electoral de la Ciudad de México. Pepe, buenas noches, me da gusto saludar. Yuri, un placer tenerte. Además, te agradezco que hayas llegado después de casi saltar una manifestación que tenemos aquí cerca en la UNAM, ¿no? Con el gusto de platicar con tu auditorio. Muchas gracias. Como todos los jueves, Paco Moreno. Paco, un placer tenerte, catedrático, profesor investigador de la UNAM. Pepe, igualmente. Yuri,
qué buena condición física trae, saltó todos los obstáculos. Eso va todos. a pasar en las elecciones. Ojalá que sea un, Uno por exacto, uno. un símbolo de lo que... Es un atleta. Exactamente. Si quieres arrancamos, Yuri, y la verdad es que me gustaría conocer tu valoración con los datos que acabo de decir sobre el contexto en que se han desarrollado las precampañas y qué te deja, qué le deja al instituto de lo que viene. La batalla aquí no va a ser fácil ni va a ser suave, ¿eh? Coincido, Pepe. La competencia política en la Ciudad de México es de suyo aguerrida. Es una competencia que siempre, no solamente en esta elección, siempre ha tenido regiones de fuerte disputa política entre dos o más fuerzas políticas y tiene una importancia enorme en el conjunto de la República por la cantidad de electores que hay. Para poner al auditorio en contexto, una elección en la Ciudad de México es el equivalente a una elección en Portugal, para poner... Es un país. Es un país. Un país casi completo. Exactamente. Tiene ese grado de complejidad su organización y ese grado de estímulo para los partidos políticos el tratar de ganar la capital de la República con más de 7 millones de potenciales electores. Decirle al auditorio, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México nos hemos estado preparando para este momento. No empezamos el 1 de octubre pasado. Un ejemplo muy, muy emblemático. Nosotros dijimos, queremos comprometernos con los más altos estándares de administración electoral que existan en el mundo. Entonces, llevamos al instituto a competir para ser certificado en una ISO reciente, una norma ISO, así como hay ISOs para algunas industrias específicas, hay una ISO para la administración electoral. Compartir con el auditorio, el Instituto Electoral de la Ciudad de México es el único instituto en todo el mundo, el único instituto subnacional en todo el mundo que obtiene esta ISO. Y lo que estamos haciendo es generar ámbitos de confianza, porque sabemos que es así como se construye las elecciones. Tiene uno que generar espacios de confianza. ¿Qué pasó? Empezó la elección, efectivamente estuvo el periodo violento de Coyoacán. Inmediatamente tomamos acciones. ¿Qué acciones? Aún antes ya habíamos dicho, quien quiera que llegue un oficial electoral a sus actos de precampaña puede pedirlo al instituto. Y entonces lo estamos haciendo siempre a petición de parte, porque son actos de los partidos pidiéndoles políticos. Que haya un oficial del instituto, testificando, observando. Tomando nota y dando fe de los hechos, de lo que pudiera ocurrir. O sea, un poco como notario. Sí. Un mes antes de que ocurrieran los episodios de Coyoacán, el Instituto Electoral de la Ciudad de México había hecho un llamado a los partidos políticos para que suscribieran un pacto de civilidad. Algunos lo hicieron pocos días después del evento de Coyoacán, otros no firmaron, pero sin embargo se han comprometido en ¿Los delegados firmaron? Firmaron otro convenio. El de civilidad de los partidos políticos lo firmaron solo los partidos políticos. Excepto Morena. Exactamente. Después de eso hubo otra reunión con Morena. Morena se ha comprometido a diversas actividades y en general en su discurso se ha comprometido a actuar en forma ordenada dentro de este proceso. A veces a mí me preocupa, en este país hemos tenido siempre una enorme distancia entre las leyes y la realidad, entre las instituciones y la práctica, mi querido Paco, y lo que de repente estamos viendo de estos niveles de certificación, como los que nos está diciendo Yuri, contrastados con la realidad, hay datos que nos saltan. Uno de ellos es desde luego pues lo que ya ocurrió, el salto de violencia política en el caso de Coyoacán, pero no es el único. Otro que también me preocupa es, fíjate, el lugar donde se han identificado la mayor cantidad de firmas y violaciones al padrón para la recolección de firmas de los independientes. ¿Dónde crees que ha sido? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, la ciudad más plural, más politizada, más compleja de este país. Vayámonos. ¿Qué opinas tú? Vayámonos a los momentos. ¿Dónde estás? Estoy. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás en esta discusión? ¿Dónde te colocas? Here I am. Vienes. Me coloco en el punto medio de la reflexión. Lo que nos va a permitir ahora este espacio de silencio o de veda, en donde ojalá que esos humores sociales se desidentifiquen con personas en lo particular. Ojalá
que le demos mayores garantías a los propios ciudadanos. Extraordinario el cuidado que ha tenido el Instituto Electoral del Distrito Federal, perdón, de la Ciudad de México. Pero ahora vamos a la reflexión. Estos son pleitos entre familias. Todos vienen del mismo origen, tanto los del PRD como los de Morena. Ahora van a asaltar, a luchar por esa parte del poder. Para ellos, aún establecidas las reglas, lo que les interesa es queremos ganar. Y se van a aquella famosa frase que utilizaban en algunos lugares, ¿no? Haya sido como haya sido, a donde tope y con quien ajuste. Y si la pelea se va a dar en un callejón, ¿en dónde vamos a ubicar al árbitro electoral? Si bien es cierto, esta contienda entre pugilistas políticos se va a dar, ¿cuáles son las reglas que van a respetar y cuáles van a querer que no se respeten? Mucho de lo que vemos es gracias a las redes sociales, más de lo que no nos enteramos es la realidad ciudadana que vive hoy, la ciudad más convulsionada y de las metrópolis más grandes del mundo, con un antecedente. Esto viene desde las épocas de la formación de la propia ciudad, cuando el parián o el mercado se sentaba en el Zócalo y había toda una serie de intereses. ¿Qué intereses en estas elecciones van a tener los vendedores ambulantes? ¿Qué estarán pidiendo las personas del autotransporte y de todos aquellos negocios que no conocemos, como aquellos negocios de personas asiáticas, coreanos, chinos, que han invadido ahora el mercado? Son pequeñas mafias de comerciantes y hacia dónde van a jalar políticamente. A ver, déjame tomar una por una para ponérsela a Yuri. A ver, Yuri, una. Hay retos importantes y focos que sí implican un reto para ustedes. O sea, a ver, que tengas 23 y la mayor parte del DF bajados de candidaturas independientes, nos está hablando de que alguien está filtrando el padrón. Claro. Y además, pues que ahí hay un mercado que están seguramente vendiendo las voluntades. A ver, vamos. Qué bien. A ver, ¿qué pueden hacer ustedes eso? Y estoy pensando de cara a la campaña, pues justamente en el clientelismo y en la compra y coacción del voto. Sí, claro. A ver, vamos por partes. Respecto a los independientes, tú no estás hablando de candidatos de la Ciudad de México que compiten por puestos federales, es hasta ahorita lo que sabemos. Exactamente. Acaba de cerrar el plazo. Bueno, además para que le quede claro al auditorio, no es competencia del Instituto Electoral del DF, me queda clarísimo. Lo que estoy haciendo es preguntar por un fenómeno que se está produciendo en esta capital. Pero es doble competencia, porque van a ir al proceso de presidente de la República, senadores, diputados federales, y por el otro lado, en las mismas casillas, vas a tener el tema del jefe de gobierno del Distrito Federal, de la nueva forma de los ayuntamientos, de la nueva forma de los hasta hoy asambleístas o sus planillas, y se les van a juntar 6 opciones electorales apoyadas con una misma estructura. ¿Cuál es la logística tan amplia que han venido desarrollando ellos? Dentro de un marco jurídico, ellos dentro de un marco de competencia. Ellos quieren ganar, no sé qué tanto cumplir. Bien, Yo Yuri. empezaría por el tema de los independientes, de los aspirantes sin partido. Sí. Salió un ejército muy importante de gente a conseguir las firmas con la famosa app, el Instituto de la Ciudad de México, rápido alzó la mano y dijo, nosotros nos queremos sumar a esta nueva tecnología. Y creo que una de las ventajas que ya está demostrando la nueva tecnología es que permite encontrar a alguien que quiera verle la cara a la autoridad. Sí. Rápido ya se vio eso en el Detectas la nivel trampa. federal. Creo que ya se justificó la existencia de la nueva tecnología porque siempre existía algún trecho de duda respecto a las firmas autógrafas. Bueno, la app creo que ya justificó su existencia. Vamos a ver cómo les fue a los que estuvieron buscando las firmas. Hay algunos que ya encontraron el número de firmas adecuado. Vamos a ver si son auténticas todas esas firmas, si se trata de personas que están en el listado nominal. A mí me parece una buena noticia en sí mismo
que ya haya gente que está encontrando el número de firmas que debería tener para los 3 cargos, para diputado, para alcaldes y para la jefatura de gobierno. De gobierno. Eso en sí mismo es una buena cosa. Encuentro también que hubo eventos de precampaña dentro de las fuerzas políticas de esta ciudad, con competencia importante al interior de cada partido político. Eso me parece otra buena noticia para la Ciudad de México. Sí, el hecho de Coyoacán resalta, pero lo que se estuvo buscando aquí es quiénes van a ser los candidatos de fuerzas políticas en 16 demarcaciones territoriales, en 33 distritos y el de la jefatura de gobierno. Pues sí, la competencia al interior de los partidos políticos a veces es fuerte, pero yo honestamente prefiero una competencia fuerte al interior de las fuerzas políticas que designaciones, como ocurría hace unas décadas. No, bueno, eso sin duda. Pero hay nuevos problemas que van a ser estos indicadores de lo que van a tener que lidiar. Otro es el clásico. El gobierno de la ciudad está anunciando que va a hacer auditorías a 50 programas sociales. Evidentemente, pues creo yo que al menos, digamos, podríamos decir políticamente incorrecto, curándose en salud, políticamente correcto diríamos como política de prevención. A ver, ese es un tema que diría que el clásico tiene mucho ruido. Es sospechosismo. En gobiernos de todos, gobiernos de todos los partidos. Sospechosismo. Ajá. Lo verdaderamente importante para nosotros debe de ser la certeza y la claridad con la que el ciudadano pueda ir a sufragar. La contabilidad de ese sufragio que produzca un resultado. Estamos hablando de la capital. Sí, Paco, pero también de las condiciones de la competencia. Y claro, esa es la chamba del instituto. Y de las previas. Y esa es la Creo chamba que el de instituto ha hecho un formidable trabajo. Se han esforzado, están metidos en la brega, están aportando todo lo que es el conocimiento y dispersándolo en una ciudad tan compleja. Pero que no se nos olvide, esta ciudad capital alberga uno de los mayores sinónimos de poder, que es el nacimiento de aquel ex jefe, hoy presidente de un partido político, precandidato a la presidencia, que no va a permitir absolutamente nada que no sea en beneficio de él. Recordemos también las rupturas de orden político que ha habido a raíz de esos pronunciamientos adentro de la capital. ¿Cómo van a afectar el manejo del instituto? Siendo ustedes pulcros, absolutamente equilibrados en ese razonamiento y con la mano en la ley. ¿Cómo van? Hablando de la elección en la Ciudad de México, una de las elecciones más publicitadas, más vistas, más observadas y también seguramente de las más intensas y competidas. Estamos hablando con Paco Moreno, catedrático de la UNAM. Yuri, me quedé contigo. Yuri Beltrán, consejero electoral de la Ciudad de México. Hablabas antes del corte del clientelismo, Pepe. Yo coincido contigo. Es la principal afrenta a las democracias modernas es el clientelismo y se ve más en elecciones locales. Es como un fenómeno de elecciones locales, de elecciones subnacionales, y en la Ciudad de México se ha vivido en muchas facetas. ¿Qué puede hacer un instituto electoral frente a eso? Primero, sacar acuerdos que inhiban la aparición sucinta de programas sociales o el empadronamiento. Con el gobierno local. Exactamente, sí. Con la auditoría es. Hace 3 años sacamos un acuerdo que estuvo interesante. Dijimos, a partir de este momento, cada vez que haya entregas de programas sociales, va a haber un observador del instituto simplemente dando fe de cómo se entregan esa cambio. Ahora, Mancera acaba de anunciar auditoría 50 programas sociales en el periodo electoral. ¿Ustedes van a participar en eso? Nosotros, eso es una decisión que está tomando el gobierno de la ciudad en sí mismo. Nosotros estamos a punto de tomar decisiones importantes en nuestro ámbito electoral, pero esa es una decisión que ellos tomaron. Hace 3 años lo que nosotros hicimos fue hacerle un exhorto al jefe de gobierno y a las delegaciones para que nos dieran a conocer todos los fechas de entregas de bienes sociales, y en esas fechas de bienes sociales había un observador, había un oficial electoral, y convocamos, segundo antídoto contra el clientelismo,
tener una amplia red de observadores electorales, de visitantes internacionales que estén presentes no solo en la jornada electoral. ¿Esta vez habrá también? Sí, sí, sí. Ya tenemos una red conformada que nos sigue de manera permanente y estamos llamando desde ya a la ciudadanía de esta capital que es muy participativa, a que vean como en los restaurantes, cómo se cocinan los alimentos, que pasen a la cocina y vean cómo estamos haciendo las cosas y que vayan a las entregas de bienes sociales y demás. Hay algunos que no podemos. Interesantes esas medidas, pero mira otras que me gustaría que las valoraran. Por ejemplo, el adelantar la entrega del presupuesto, como acordó la Asamblea Legislativa, antes de que fueran el periodo electoral. 2, nombrar, acaba de admitir la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad, hacer un fondo para la reconstrucción, más de 7,000 millones de pesos, no es poco dinero, lo que el litigio con Chihuahua son 900, y va a ser manejado por 3 personas, el presidente de la Comisión de Gobierno, el subsecretario, los 2 del PRD, Leonel Luna, Mauricio Toledo, y el perredista Jorge, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre. Pero, déjame ir un poco. Entre tres. Y junto con esto, Paco, tienes, lo decíamos, delegaciones como Iztapalapa, que son prácticamente un país con un presupuesto altísimo. Déjame hacer esta reflexión. O sea, ¿te imaginas el reto para el No nada más el reto para el Instituto Electoral. Vamos a hacer una reflexión de orden sociológico. Lo que se está buscando en esta competencia electoral es el control del corazón de México, que ha tenido durante 20 años un partido político, que un miembro de ese propio partido político ahora emigra a una fuerza que, según las tendencias electorales, lo va a superar. Es un litigio entre familias de orden social que va a establecer nuevos roles, Pepe, y que me preocupa pero fíjate, el dinero exacto, que se está manejando ahí, de eso estamos porque hablando. Están peleando de eso estamos hablando. El manejo no solamente de esos recursos, sino de la viabilidad de seguir teniéndolos, posteriormente poderlos auditar ellos mismos y saber en dónde queda. ¿Qué de raro tendría una auditoría a este tipo de asuntos si no fuera en tiempos electorales? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no se ordenó con anticipación? ¿Por qué tiene que ser hasta ahorita? ¿Hay alguna presión social para variar el rol sociológico de alguno de ellos? A ver, hay 2. Está por un lado esto de las auditorías, pero por otro lado está también un acuerdo que acaban de firmar con FEPADE. Claro. El gobierno de la ciudad fue el primero, tú me corregirás, Yuri, fue el primer estado. Y entiendo que de lo que se trata es de promover la denuncia de toda esta clase de prácticas. A través de la misma Ciudad de México. A través de la ciudadanía. Déjenme les platico, nosotros hemos estado firmando convenios con FEPADE en las elecciones recientes, acabamos de firmar uno más, y simplemente la presencia de representantes de la Fiscalía cerca de los actos donde se entregan bienes sociales, o el día de la jornada electoral que llegan con sus chalecos y demás, inhibe la posible ocurrencia de acarreados y demás. Tenemos una ventaja importante en la Ciudad de México. Hemos utilizado en el pasado y vamos a buscar utilizarlo nuevamente el uso de cámaras. Esta Ciudad de México cuenta con miles de cámaras que podemos enfocar a las casillas electorales y desde ahí detectar si hay algún operador haciendo algo indebido. Tendríamos un oficial electoral del C4. Del C4. Ahora C5. ¿Por qué C5? Aumentaron alguna función porque hay que ser dinámicos aritméticamente. Hay que escalarlos. Perdón, no te interrumpo. Vienes. Y tenemos oficiales electorales viendo esas cámaras y dando fe de... La verdad es que como administrador electoral, contar con todos esos recursos a la mano permite pues un poco ofrecerle tranquilidad a la ciudadanía de que si hay afuera de la casilla alguien buscando, acarreando, pasando lista, nos vamos a dar cuenta y tenemos ante quién denunciar. Pregunta de Yuri, ¿es prueba válida una videograbación a través de este C5 o de alguna otra cosa de estas para el Instituto Electoral? Bueno, ¿dentro del proceso electoral de la etapa procesal es válida? Sí, las pruebas técnicas tienen un bajísimo nivel
probatorio, tenemos ahí el oficial que documenta eso que vio y mandamos inmediatamente gente a... Segunda pregunta, ese día de los verificar. comicios, Claro. ¿tienen ustedes, digamos, autorización o autoridad facultado por Ministerio de Ley para estar observando estos monitores o son controlados por el C5 exclusivamente Por las para fuerzas reforzarse públicas? ustedes? No, normalmente hemos hecho convenios con el gobierno de la ciudad y entonces... ¿Los han hecho o ya los hicieron? Los hemos hecho para otros procesos ¿Y ya electorales. hay para este proceso? Y supongo que lo promoveremos O para sea, a este usted proceso. lo que le están dando Lo hicimos chance en la es elección pasada y es de tener una persona ahí. a un grupo de personas ahí. ¿Cuál, Ok. cuál es el procedimiento? Claro, están monitoreando. Alguien nos dice, estoy viendo algo raro en mi casilla, movemos la cámara a enfocar a la casilla. Claro. Si hay algo raro, lánzate capacitador a ver qué está pasando. Bueno, a ver, ahí. ¿y tus propios funcionarios? Y la mandamos a la... Sí, nosotros estamos a punto de contratar un número importante de personal que va a estar en campo. Normalmente, ¿qué es lo que pasaba? Mandábamos a esos funcionarios a ver. Ahora los mandamos ya sabiendo a qué están yendo. Como Ustedes recordarán que el día de la jornada observadores electoral, oficiales Sí, pero previamente capacitados. Ya con indicaciones, quieres decir. pues, según sea el caso, a veces mandamos un oficial, a veces mandamos un capacitador, según que nos estén reportando. ¿Tú te El sientes a orden gusto, del día, Yuri? el día de la jornada electoral hay cualquier cantidad de rumores y nosotros tenemos que estar atendiendo los Claro. rumores y las verdades Bueno, y hay al algo- mismo tiempo. Y hay Yuri algunos- Beltrán se perdón, siente tranquilo. Y hay algunos rumores que son, incluso con los que estamos cerrando estas precampañas, ahora. La elección en la Ciudad de México, quizá la madre de casi todas las batallas que se vayan a librar aquí hacia el 1 de julio. Estamos hablando con Paco Moreno, profesor investigador de la UNAM, y con Yuri Beltrán, consejero electoral del Distrito Federal, y nos quedamos con el tema, un tema que preocupa mucho a la ciudadanía esta semana y que desde luego tensa el ambiente político de la ciudad, y es la aparición de narcomantas o mantas atribuidas o atribuibles a el crimen organizado, al narco, a algún cártel que ahí mismo se señala en la propia manta. ¿Cómo ves al menos, digo, independientemente de cualquier especulación, es un acto de propaganda? Eso creo que está fuera de duda. Absolutamente. Algo quieren decir, alguien, y están utilizando cosas que generan mucho temor. Yuri. O distracción. Decirle a la ciudadanía, nosotros estamos concentrados exclusivamente en la administración electoral y nos vamos a asegurar de que la gente pueda salir a votar en paz, pueda ir a eventos políticos en paz. Creo que no se le puede atribuir a la esfera electoral todas las cosas que están pasando alrededor. Pasan otras cosas alrededor que se tendrán que solucionarse en sí mismas, pero tengan la seguridad de que el día de la jornada electoral, durante los actos de campaña y demás, vamos a encontrar las garantías para que la gente pueda votar en paz. Y creo que con eso se cumple un principio importantísimo de libertad democrática para ejercer el sufragio, ¿no? ¿Cómo se van a elegir a los ayuntamientos? Es uno de los retos más importantes que tenemos, darle a conocer a la ciudadanía una fórmula nueva. Estamos estrenando Constitución de la Ciudad de México. Cada una de las que antes eran las delegaciones, ahora las alcaldías, va a elegir a su alcalde, que viene con una planilla de personas. Su cabildo. Exactamente, su consejo. Entonces, el alcalde tiene 6 representantes, 6 concejales de mayoría relativa, que serán del mismo partido o de la misma planilla del alcalde. Los otros 4 miembros del consejo, por fuerza, serán de otras fuerzas políticas. Y eso es un cambio importantísimo en la manera de hacer política pública en la Ciudad de México. Por fuerza, las decisiones de estos ámbitos territoriales tan grandes como puede ser Iztapalapa, por ejemplo, tienen que ser consensuadas entre las fuerzas políticas con su principal opositor, que es el que sigue, que tuvo más concejales. La primera minoría. Exactamente. Y eso que nos genera, y se me hace que es la apuesta del legislador y del constituyente local, mayor estabilidad de la política pública, ¿no? Tiene que ser política pública consensuada entre fuerzas políticas y eso a lo mejor permite proyectos de más largo aliento. Tenemos un Congreso con funciones nuevas, un Congreso que
como es el caso de otros congresos de otras entidades federativas, que puede cambiar su propia constitución. Bueno, eso que parece muy simple no lo podíamos hacer en la Ciudad de México. Así es, hasta esta reforma. Esta nueva legislatura ya lo va a poder hacer. Entonces, es mucho lo que está en juego en los nuevos cargos que se van a elegir. ¿Cómo se eligen a esos 4 opositores? ¿Por el mismo sistema de votación y que permanezcan o nazcan de la primera minoría? Por representación proporcional. Perfecto. Entonces pueden ser todos de la primera minoría o pueden ser alguna ensalada de las Porcentajes otras específicos. minorías. Ahora, a ver, estamos hablando de... ¿Y ellos ya se pueden reelegir? Fíjate. Ellos se podrán elegir hasta la siguiente. Ahora, estamos hablando de 16 demarcaciones territoriales, 16 alcaldías, ¿cierto? Exactamente. Junto con sus consejos, que son una especie de cabildos. Sí. A eso súmale, y tú lo decías al principio, Presidente de la República, senadores, o sea, sí, diputados a ver, federales. cuando tenga alguien en la Ciudad de México la boleta, ¿qué va a tener? O sea, va una cantidad de cargos a elegir. ¿Cuántas boletas va a tener? Va a tener 6 boletas. 3 federales y 3 locales. Nos hemos Y asegurado atrás de que las sean locales, quiero suponer, viene la integración de ese consejo municipal. Cuando tú sufragas elige uno por una un planilla. alcalde, esa planilla... Cuenta mi voto una para toda la pregunta de orden planilla. técnico. Si tú eliges a ese alcalde, ¿automáticamente estás eligiendo a la planilla? Estoy votando por esa planilla. Estás votando un poco por como eso. pasa con los diputados de Ok. representación A ver, proporcional. Si algún miembro de esa planilla da un hecho de impugnación, ¿afecta al alcalde, a la persona o a toda la planilla? A los dos. Sí, a ver. Gana el alcalde y sus 6 primeros consejeros. Ok. ¿Qué pasa con los otros 4? Hay una regla que dice no podrá haber más de 6 concejales del mismo partido. Entonces los otros 4 ya sabemos serán de otra fuerza política o de otras fuerzas políticas. Pero la composición, pero el cabildo siempre, el alcalde va a tener mayoría. Sí. Sí, claro. Esa es una de las leyes que confeccionó la Asamblea Legislativa. Sí, Estás hablando de un consejo de 11, Es que, donde a de ver, entrada sí, tiene 6. Muy controvertida, esa fue muy controvertida. Esas modificaciones, digamos, al espíritu de la Constitución fueron controvertidas. Trajes a la medida. Me quedan 2 temas rapidísimos. Uno es voto del extranjero. ¿Cómo va a afectar y cómo va a participar la Ciudad de México con eso? Es la segunda vez en la Ciudad de México que hacemos una elección de voto migrante. ¿También? Estamos en este momento empadronando a la gente que está viviendo en el extranjero y tienen hasta el 31 de marzo para hacerlo. Hay que decirle... ¿En dónde se empadrona? Llaman a nuestro call center al www.votochilango.mx y se inscriben ahí en la lista nominal. Y la novedad es que además podrían sacar su credencial para votar en el extranjero. Si no tienen credencial para votar o no se la llevaron en su cruce fronterizo, 1877 Mexitel, y hacen una cita en el consulado, les dan su credencial para votar y se empadronan para votar desde el extranjero. Van a poder 6 votar cargos, por por todos los política, cargos. por jefe de gobierno, presidente y senador. Ok, no para delegados y cabildos. Exactamente. Perdón, alcaldes y cabildos. Exacto. Me voy, ya me queda muy poquito tiempo, pero te quiero agradecer mucho que hayas venido, Yuri. Pepe, muchas ¿No? gracias. Y te seguimos invitando para darle seguimiento a una elección que sin duda va a ser ríspida, va a ser competida. Paco Moreno. Pepe. Me imagino que más que en otros lados. No sé cómo. Extraordinario la el tema, y sí habría que rebotarlo más. Inédita esta elección. Inédita esta elección. Gracias por tu tiempo. En muchos sentidos, Sí. y en uno de ellos, sin duda, lo que vaya a pasar con la integración de las nuevas figuras y las nuevas autoridades. Y las ventajas la presupuestales que Ciudad de van a tener. México. De eso también tenemos que estar muy al pendiente. Muchas gracias, Yuri. Gracias. Yuri Beltrán, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Paco Moreno, nos vemos aquí el próximo miércoles. Espero que seas muy feliz mientras tanto. Igualmente, que te vaya muy bien. Yuri. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos.